buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución, como siempre hemos dicho aquí, para apoyar aquellos núcleos poblacionales rurales de la zona de Villa González y sus regiones o sus comunidades que son cercanas. Ayudarle a combatir una enfermedad catastrófica como es el cáncer, de gente que está en situación económica muy difícil. Esta institución necesita del apoyo de los buenos dominicanos. Hay buenos extranjeros también, principalmente en los Estados Unidos, que brindan apoyo a esta institución para repartirlo, distribuirlo en esa población humilde, afectada por una enfermedad como esta, que es una enfermedad que afecta no solamente a los más pobres, sino también a los ricos, desde el punto de vista económico, porque sanitariamente es lo mismo para todo el mundo. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es otra institución que necesita de su apoyo, de su caridad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, hoy el Banco Central ha anunciado el índice de precio al consumidor en el mes de abril. Realmente hay muchos problemas con las alzas de los productos, de todos los productos que se consumen. Los alimentos muchas veces suben uno, bajan otro, depende de la producción nacional, cómo entran, la cantidad que se produce, las fechas de producción, de cosecha, etcétera, y eso tienen esas variaciones, diríamos en forma trapecial, suben, bajan, se estabilizan, bueno, y es así. Uno sabe que los alimentos es un renglón que incide directamente en la familia y le complica la vida a la familia. El combustible también, pero las familias más humildes que no tienen transporte privado, tienen que usar el transporte público. Hay medios como el metro y la ONSA, que son sistemas de transporte subsidiados. Entonces, la variación de los precios son miles de artículos. Entonces, cuando el Banco Central da estos números, mucha gente piensa que le están engañando, pero será que no han visto cómo que suben las cosas. Entonces el banco dice que la inflación en el mes de abril del 2021 fue 0,41. Dice el banco que es la más baja del cuatrimestre. Entonces la gente piensa como que es una tomadura de pelo hablar de esos números. Pero el banco explica también que es la más baja porque en el mes de enero, febrero y marzo, esos números fueron mucho más altos, casi el doble o más del doble en algunos tipos, que en el mes de abril. Entonces, el Banco Central dice que fue la menor tasa en los primeros 4 meses del año frente al 0,97% en enero, al 0,68% en febrero y al 0,60% en marzo. Abril fue 0,41%. Fíjense que enero es 2 veces, más de 2 veces la inflación del mes de abril. Entonces, la inflación acumulada en los 4 primeros meses son 2,69%. Pero hay que entender, repito, que eso no se toma nada más 10, 20 productos, o bueno, los productos de la canasta básica. No, porque hay muchísimos productos que no pertenecen a la canasta básica, pero que hay que medirlos ahí, porque eso el Banco Central no puede decir, dar número de inflación
alta o baja solamente tomando en cuenta los alimentos, porque sería entonces unas estadísticas falsas, o no falsas, pero sí incompletas. Entonces, por ejemplo, el Banco Central también señala, puntualiza cómo se comportó esa variación por sector. Por ejemplo, en los alimentos. Dice el Banco Central aquí, el grupo de mayor incidencia en el crecimiento del índice de precio de abril del 2021 fueron alimentos y bebidas no alcohólicas. Y es correcto, fíjense que citan ahí los alimentos y bebidas no alcohólicas. 0.56% fue el índice o el porcentaje de inflación. Y transporte, 0.52%, explicando en conjunto el 54.5% de la inflación de dicho mes. Fueron esos dos renglones. Además, aportaron los grupos bienes y servicios diversos, 0.45, restaurantes y hoteles, 0.52 y vivienda, 0.32. Fue la que menos subió. La variación de 0.56 del grupo alimentos y bebidas no alcohólicas se explica principalmente por los aumentos de precio de los aguacates, y es verdad que subieron el aguacate a 100 pesos, un 18.28%. Arroz, 0.74. Plátanos verdes, 1.78. Guandules verdes, 8.87. Aceite de soya, 1.69. Yuca, 2.80%. Naranjas, 11.13. Salami, 0.71. Carne de cerdo, 0.99%. Mientras que otros bienes alimenticios registraron disminución en los precios, tales como los huevos, pollo fresco y ajos. Es decir, los alimentos tienden uno a subir, otro a bajar. Eso es un comportamiento. Pero el banco tiene la esperanza de que las cosas vayan mejorando, porque 0.41 no es 0.91, que fue 0.97, que fue enero. Desde luego, si uno ve los números del año pasado, del 2020, entonces se da cuenta que aquellos eran números negativos. Hoy ese 0.41 es positivo, entonces ha habido un incremento que no hay duda, nadie lo puede negar. Incluso yo quise traer estos precios que yo acostumbro siempre a leer, porque no son una guía para todos los productos, porque ya han dejado de publicar, por ejemplo, los granos, como el maíz, la soya, ya no lo publica aquí el periódico Hoy, la parte económica, mercados y valores. Pero miren, para que la gente tenga una idea de cómo es que andan las cosas, que no es que suben la cosa aquí, porque no. El café probablemente tengamos que consumirlo más caro. El café, ¿por qué? Porque ya nosotros, señores, importamos 4 o 500 mil quintales de café. Ya somos deficitarios en la producción de café, porque también no es que no produzcamos y que incluso no exportemos café, exportamos café, pero estamos exportando un cafés especiales, cafés de aroma. Ese es un nicho muy caro y que nosotros lo estamos aprovechando con cafés muy buenos, de buenas fincas que tenemos especializadas, que podemos colocar ese café en esos nichos, entonces conseguimos muy buenos precios y estamos exportando y ojalá sigamos exportando. Pero ¿qué pasa? El país consume mucho café. Y al consumir mucho café, que incluso consumimos porque los turistas también beben mucho café, toman mucho café, entonces tenemos que importar café porque la producción local, afectada por problemas de enfermedades, de plaga, la roya principalmente, pero también muchas veces por los efectos de sobreproducción en países que no eran tradicionalmente productores de café. Pueden haber también sequías o lluvias en exceso en países grandes productores como Colombia, Brasil, etc. Y puede generar problemas en los precios que suban o bajen. Hoy, cuando el precio del café sube, nos perjudica. Ayer nos favorecía cuando éramos grandes productores y podíamos exportar 900,000 sacos de café.
Ya hoy no lo podemos hacer. Entonces el café tiene un precio de $150 el quintal. Ese es un precio extraordinariamente alto. Ayer fue 150, hoy está en 146,88. Pero estamos hablando de $148, un quintal de café. Eso es un precio excelente para el café. Pero ¿qué pasa con el azúcar? Hace más de 7 u 8 meses que yo hablé del azúcar y dije, señores, el pueblo dominicano, aunque produzcamos azúcar, importamos azúcar. Antes nosotros exportábamos 900,000 toneladas, 800,000 toneladas de azúcar. Hoy exportamos alrededor de 200,000 toneladas. Porque tenemos una exportación a Estados Unidos de 185, 180,000 toneladas. Un azúcar que se paga a precios preferenciales. Entonces es una cuota especial, es un beneficio que nos da Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Estamos importando azúcar porque no podemos suplir el mercado local, aunque tengamos una producción para suplirla, pero el precio a que se vende a los Estados Unidos y el compromiso de esa cuota nos hace entonces deficitarios. Y tenemos que importar azúcar, pero el azúcar vale, señores, ha subido de 8 o 9 dólares que estaba el azúcar el año pasado, finales o mediados del año pasado, hoy vale 18,12. Yo estimo que el azúcar ha subido alrededor de 9 a 10 dólares en un quintal. Eso es mucho dinero para el azúcar. ¿Por qué? Porque hay un déficit en la producción de azúcar en el mundo. Pero ya en República Dominicana habrá gente que dirá, pero si nosotros teníamos muchísimos ingenios y quebraron los ingenios. Sí, teníamos muchísimos ingenios, pero cuando el azúcar se pone a 3 centavos de dólares, no hay ingenio que soporte eso. Y esas cosas, hay que entender que esos precios ruinosos, sumado a la mala administración de los bienes públicos, nos lleva a tener esas deficiencias. Hoy somos deficientes en la producción para cubrir la demanda y la exportación. Entonces tenemos que comprar esos productos caros. El oro tiene un buen precio, $1,800, $1,815 la onza, excelente, pero el petróleo tiene $66 el barril. Son precios muy altos y que afectan, no hay duda que van a afectar el índice de precio al consumidor en forma determinante. Vamos a una pausa y regresamos. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central.
logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, señores, qué triste esa situación de Israel, esa guerra de Israel con los gasedíes, palestinos gasedíes, porque es que hay unos palestinos cisjordanos, que parece que eso están tranquilos ahora mismo con Israel, pero entonces hay unos israelíes de origen árabe que viven entonces en Jerusalén. O sea, están en territorio israelí porque son nacidos y criados ahí. Pero ¿qué pasa? Que Israel, todo el mundo sabe aquí, que en el 67, el Estado de Israel anexó a Jerusalén Este, que era una suerte de, no de capital, pero sí de ciudad como el ala palestina o el ala árabe de Jerusalén, que es una ciudad que Naciones Unidas la marcó como ciudad internacional. Israel se declaró internacional porque ahí las 3 religiones más importantes, diríamos, las 3 religiones abrahámicas coinciden precisamente en Jerusalén. Los cristianos, no hay que decirle a la gente de dónde es Jesucristo. Jesucristo era judío. Pero todo el mundo sabe lo que son los cristianos y los judíos. Y lo que son los cristianos y Jesucristo. O sea, eso vamos a estar claros. ¿Y quién le dice a un cristiano que no hay derecho en esa ciudad? Pero ¿qué pasa? Está la mezquita esa, donde están el rezo de los musulmanes. Ellos dicen que de ahí fue que salió el profeta Mahoma, imagínense ustedes. Entonces, Israel, tan viejo como nadie en esa zona, son verdaderos propietarios de esos terrenos también, son los judíos. Entonces, no hay que irse más lejos también, si uno quisiera, es decir, Abraham, sus mujeres, sus hijos y sus cosas, la familiaridad de árabes y judíos. Todo eso es comprensible. Desde luego, los árabes nunca quisieron entender que Israel era una realidad, que tienen derecho los judíos, porque que son de ahí. ¿Y cómo usted le va a prohibir a un judío que no viva en Palestina? Claro, los judíos tampoco lo pueden prohibir a los palestinos que vivan ahí, porque que también son de ahí, tan viejos como ellos. O Abraham entonces no existió. Porque esa es la realidad también. Entonces Israel es una realidad. Claro, ha tenido que organizarse como un Estado que ha sido agredido desde el momento mismo en que llegó. Israel no fue que inició esa guerra. Esa guerra viene de viejo. Israel luchaba junto a los árabes, luchando contra los ingleses y franceses y turcos para sacarlos de ahí. Desde luego, cuando viene entonces
el asentamiento judío después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial en el 48, se crea el Estado de Israel. Los árabes no quieren admitir a Israel, que debieron admitir. Entonces no aceptaron lo que Naciones Unidas ordenó, y era una patria para judíos y una patria para los palestinos. Y los judíos no se oponían a eso. Lo aceptaban porque esa era la realidad. Los árabes no quisieron aceptar su Estado porque ellos entendían que Israel era una molestia, pero es que Israel tiene el mismo derecho que ellos. Pero bien, Israel ha tenido que defenderse, y para defenderse se tuvo que hacer fuerte, más fuerte que todo el mundo. Y hoy tiene el ejército más poderoso de la zona. Desde luego, los israelíes han tenido que luchar contra varios frentes, grupos de árabes que lo han enfrentado en guerras directas, y grupos terroristas que han hecho mucho daño a Israel, y que Israel ha tenido que salir a defenderse también. Con política de Estado terrorista también, el Mossad ha hecho todo. Y lo que pasó en Berlín con los Juegos de Alemania, aquella vez que fueron secuestrados los deportistas judíos y fueron masacrados por los terroristas de la OLP, en pleno aeropuerto, ya con los rehenes, en los helicópteros y todo eso. El Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, salió a matar a esa gente. Y lo mataron a casi todos los terroristas que actuaron, los que quedaron vivos, los que organizaron ese ataque de Múnich. Entonces, Israel ha sido un Estado muy agresivo, no hay duda, pero ha sido un Estado muy agredido. Entonces, los grupos terroristas árabes se han organizado para luchar contra Israel. Bien, Israel ha mantenido también una posición muy agresiva en la zona, y entonces las tensiones son de unos y otros. Y ya no se puede decir quién tiene o quién no tiene la razón, porque los dos han actuado. El Estado de Israel ha actuado como un Estado terrorista también contra los judíos, pero ha tenido que responder con medidas muy fuertes contra los palestinos, porque los palestinos han tenido unos grupos como Hamas, Hezbollah, apoyado por Irán y por árabes radicales. Entonces le han querido declarar la guerra a Israel justa, porque cuando una guerra es justa, sí es una guerra necesaria, o una guerra como esa es necesaria. ¿Por qué? Porque ellos, los palestinos, están invadidos por Israel, le tiene el control. Entonces Israel ha tenido el control y tuvo que poner el muro que nosotros, los demócratas del mundo, apoyamos a Israel, porque ¿qué pasaba? Como estamos con Haití nosotros. Venía un terrorista, se forraba de bomba, cruzaba la línea, iba a un restaurante o a una escuela o en un autobús cargado de niños o de personas adultas o en un hotel, un restaurante, y se explosionaba allí y mataba a muchísimos judíos. Entonces Israel dijo, no, hay que poner un muro, y se puso el muro en Cisjordania. Es odioso, pero se acabaron los cinturones, porque Israel, repito, ha tenido que luchar con las mismas armas que lo han atacado, lamentablemente. Claro, Israel, al hacerse tan fuerte y tan apoyado por los Estados Unidos principalmente, que es el que le ha dado la sombrilla militar, económica, política, entonces Israel debe haber casi 200 resoluciones de Naciones Unidas que Israel no la ha cumplido nunca. Pero dicen los israelíes que si ellos lo hubieran cumplido, ya el Estado de Israel no existiera. Es decir, que los judíos también son sumamente altaneros, pero es por ese apoyo que han tenido. Ok. Israel está en una zona que tiene demasiados problemas de abastecimiento, por ejemplo, de agua. El río Jordán es el río que le da agua a Israel y a los palestinos. Israel se ha permitido traer a su estado todos los judíos que han querido venir del mundo, han llegado a Israel. Pero no todos los palestinos que viven en la diáspora en el mundo, en muchísimos campamentos inmundos,
pobres, desahuciados, prácticamente atacados por los otros países árabes que no lo quieren. Pero entonces Israel no permite que esa gente vayan allá porque ellos son demasiados, son más que los judíos. Entonces, si ellos no quisieran que los superaran en población. Entonces, ¿qué pasa? Israel no deja que esa gente entre. Pero Israel no permite que ese palestino que vive en Cisjordania, que fueron terrenos cedidos por Jordania para que los palestinos hicieran su estado, pero Israel no le permite más que una simple policía, no le permite ejército, no le permite ni siquiera un muelle, no le permite un aeropuerto. Y el agua, cada judío consume 400 litros de agua por día, mientras que los palestinos no pueden usar más de 150 o 200 apenas. Los que viven en Gaza están súper habitados en ese pequeño terreno, hay demasiada gente. Y fíjense las edificaciones, muchas edificaciones grandes y modernas, pero apiñadas que están. ¿Qué ha pasado ahí? Que esos grupos terroristas se han refugiado con la población civil y atacan a Israel cuando surgen esas tensiones. Esas tensiones surgieron porque Israel quiere una paz a la carta en la zona y así no se puede mantener la paz, porque ese es el otro problema de Israel, querer mantener una paz a la carta. ¿Cómo? El agua del Jordán la controlamos nosotros. La energía de Gaza y Cisjordania la controlamos nosotros. A Gaza no puede entrar todo lo que ellos quieran, sino tiene que ser bajo vigilancia israelí. No pueden tener muelles, ni pueden tener ejército, ni pueden tener aeropuertos. Entonces, ¿qué estado es este? Entonces, esas cosas, Israel no quiere permitir que los árabes vayan a rezar a la mezquita de Jerusalén. Entonces, ¿qué va a pasar? Se tienen que enervar estas gentes. Entonces, Israel no puede buscar una paz a la carta. Yo vi unas declaraciones del embajador de Israel, el señor Daniel Biran Bayor, que Israel está listo para el diálogo, para lograr la paz en la zona. Pero es que Israel nunca ha estado listo para eso, porque la paz que busca Israel es una paz a la carta. Es decir, como usted ir a un restaurante y pedir una comida especial para usted, porque es en la carta. Pero usted no puede hacer eso, porque usted tiene también que no puede discriminar a gente que son propietarios de un terreno igual que usted en la zona. Entonces, eso va a estar difícil. Yo creo más que esa guerra se ha intensificado a ese nivel y hay una persona que está contenta con esa pequeña guerra, esa intensa guerra breve ahí, que es el señor Netanyahu. Porque Netanyahu es un primer ministro que tiene muchos problemas ahora mismo en Israel. No puede formar gobierno porque está en minoría, pero al mismo tiempo tiene unas acusaciones por malversación de fondos. Y ese señor sabe que cuando en Israel está en guerra, el pueblo de Israel se une todo. No importa que usted sea contrario, se une a su gobierno, a sus autoridades. Y Netanyahu lo que anda buscando es revivir ese apoyo y esa mayoría, ver cómo puede sobrevivir como primer ministro. Pero mientras Israel quiera mantener una paz a la carta en la zona, va a haber problemas. Entonces, ¿qué pasó en Jerusalén? Que hay que expulsar unos palestinos que ellos no quieren que vivan ahí. Entonces ellos no quieren que vivan ahí, pero es que esa gente ha nacido y son criados ahí en Jerusalén. Pero los judíos no lo quieren ahí para sustituirlos por colonos judíos. ¿Y entonces? ¿Cómo va a haber paz en la zona? Si Israel no acepta que los árabes, incluso los árabes nacidos en Israel, no son judíos para ellos. Ni siquiera israelíes lo quieren considerar como israelíes. Lo quieren considerar como gente de origen árabe que vive en Israel, pero son gente que nacieron y se criaron ahí. Desde antes de la guerra, del 67 y de la guerra del 48 y de la guerra del 56 y toda esa guerra que hubo previo a la del 67, que cuando Israel se anexa a las dos Jerusalén, el Jerusalén este. Entonces es una situación sumamente difícil que el mundo la ve con mucha preocupación, pero Israel también es sumamente agresivo. Que usted no puede vivir ahí. Entonces, ¿qué ha hecho? Las tierras de los palestinos en Cisjordania también las usan los judíos para hacer asentamientos por goteo, como se dice. Es una especie
de ocupación por goteo, lo que ha hecho Israel en la zona de Cisjordania y Gaza. Que los de Gaza son terroristas y son muy radicales, es verdad, y muy irresponsables. Porque ellos saben que Israel tiene un ejército poderoso ahí, que Israel cuando ataca, ataca con dureza, prácticamente como lo atacaban los nazis a ellos mismos. Entonces usted no puede, sabiendo que tiene un adversario así como Israel, usted no puede refugiarse en esa población civil, queriendo atacar a Israel y cubrirse con la población como que Israel no va a atacar porque los daños colaterales son muy altos. A ellos les importa un bledo los judíos. Tú le matas a un judío y ellos matan 100 contrarios al judío. Así que actúa Israel. Entonces los gazedíes y los cisjordanos palestinos saben que esas son las respuestas de Israel. Entonces esas cosas tienen que evitarse. Hay que evitar la guerra, pero hay que condenar también la acción discriminatoria que tiene Israel de querer imponer una paz a la carta. Bien. Bueno, hay un tema que yo quiero felicitar. La Dirección Nacional de Control de Drogas, señores, hay que darle crédito. Yo creo que las autoridades de ahora debieran interrogar las autoridades anteriores a ver si se le puede determinar si las autoridades anteriores, léase el director de control de drogas, policía y todos esos organismos militares, ministros de la Fuerza Armada, yo lo interrogara a todos para saber si había una connivencia con el narco, con el crimen, porque la efectividad de esta dirección, señores, de control de drogas ha sido tan evidente, tan de bulto ya que uno ve, ya uno dice, pero ¿qué era lo que había antes? Era una connivencia con el crimen. Porque hay que ver lo que dijo Huáscar Peña, un coronel ahí. Señores, esas son cosas muy graves. Y hay que investigar a todo el personal dirigencial, policial y militar que tenía que ver con ese control de drogas, de narcóticos. Tienen que ser interrogados por lo menos para saber en qué era que estaban esa gente. Vámonos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros.
Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, perdón. Hoy yo me fui a nortear. Hice un día de norteo, mejor dicho, más que el norte, del nordeste. Así que me fui a nordestear. Y me desplacé al municipio de San Francisco de Macorís, a la provincia de Duarte. Perdón. A visitar la finca de Marino Vinicio Castillo, del doctor Marino Vinicio Castillo Vincho. Y la verdad, que yo, que soy un técnico agropecuario, me siento verdaderamente contento y emocionado de ver, señores, cómo un hombre como Marino Vinicio Castillo no se rinde. ¿Qué tipo de agricultor tenemos? ¿Qué tipo de profesional? Porque él es un abogado. Todo el mundo sabe el prestigio como abogado de Marino Vinicio Castillo. Pero entonces esta vocación de agricultor que se da el lujo de estar diríamos, con los adelantos tecnológicos más importantes al día, de tener una presencia técnica de primer nivel en su finca. Entonces, usted se siente muy bien viendo los trabajos que se hacen en esa finca del doctor Marino Vinicio Castillo. Yo tengo algunas imágenes que quiero compartir con ustedes. Si es tan amable los muchachos, fíjense, eso es un estacado. Ya se ha estaqueado ahí para la siembra de plátano. Ya ahí se han sembrado cepas de FIA 20, plátanos que son excelentes cuando se le aplica sus abonos y se le aplica su sistema de riego por microaspersión o goteo. Es decir, es la preparación de tierra. Poca gente puede preparar la tierra para sembrar plátano en las condiciones. Eso yo creo que ni los productores de vegetales de Constanza preparan la tierra para sembrar así. Eso es para sembrar plátano. Fíjense esa preparación de tierra, excelente. Y ya las estacas marcadas para la siembra, que ya se hizo una siembra ahí de cepas, y luego se sigue con cormitos, que ya son plántulas de 45 días que van al campo más luego. Pero no, esa imagen que ustedes ven ahí, eso es rehabilitando un pozo de más de 200 galones por minuto para completar toda esa capacidad hídrica de la zona y poder irrigar tanto las siembras de plátanos como los cacao tales que hay en producción también en la finca del doctor Marino Vinicio Castillo. Ahí están los trabajos, eso es rehabilitando un pozo, estaba dormido ahí, un pozo de buena capacidad y que será una gran inyección y una gran seguridad para el agua en la zona, porque estamos a 13 de mayo y no ha llovido. Pues bien, siguen las imágenes, ahí están las imágenes del camión, eso están trabajando allí esa unidad, pero fíjense eso, ese es un secador o un secadero de cacao. Fíjense el sistema moderno de secado, primero ventilado en la zona baja
Y ese es un plástico de un calibre bien fuerte, reforzado, pero que deja penetrar la luz del sol en forma más tenue. Es decir, no afecta al grano directamente, sino que mantiene una temperatura que va ayudando tanto al secado para mejorar más luego la fermentación del cacao. Gana mejor precio, pero es una gran tecnología que ha adoptado el doctor Marino Vinicio Castillo en su finca para el secado y la fermentación del cacao. Ya esto, fíjense estas siembras de plátanos, miren esos plátanos, miren el control de maleza y la preparación del terreno. Esas son cosas, esas son labores del agro, por los cuales usted tiene excelentes rendimientos y tiene excelentes precios. En la finca del doctor Marino Vinicio Castillo, señores, vehículos que necesitaban 35,000 unidades de plátano para llenarlo, de plátanos criollos, de plátanos que pueden ser incluso de las mismas variedades que él, pero no tienen la cultura productiva que se le da al cultivo. Todo ese ambiente de trabajo, de preparación de suelo, de fertilización, control de plagas, irrigación, etcétera, fertirriego. Entonces, con 24,000 unidades de la que produce ese plátano, que a un marco de siembra normal de 100, 2,5 por 2,5 de planta, es decir, 100 matas por tarea, pero producen 8,000 unidades de plátano. Mientras el criollo de secano produce 3,000 y 4,000 unidades. Esas son las diferencias. Hay que felicitar ese tipo de agricultura que se lleva a cabo en muchas fincas del país, pero destaco esta del doctor Marino Vinicio Castillo porque es una finca de primera categoría. Aquí está otra finca importante, ¿de quién? Del técnico que maneja la producción del doctor Castillo. Ese técnico, un técnico muy competente en cualquier de los cultivos del país, es el ingeniero Hurtado Serrata, Reinaldo Hurtado Serrata. Es el técnico muy capaz que le da la asistencia técnica al doctor Castillo, pero él cuida de su propiedad también. Esa es una mata de cajuil que incluso fui yo que la regalé, que la llevé allá para que fueran sembradas en Cenoví, en la finca del ingeniero Serrata. Ahí me muestra, miren la planta que bella, cargada de flores. Esa la llevé yo, esas matas de cajuil. De anacardo, como se le llama también, para si un extranjero que está viendo el programa, esa planta, el cajuil, para nosotros es el anacardo. En muchas zonas de América y en Europa la conocen también como anacardo o anacardáceas. Creo que hay otras imágenes, no sé si hay más imágenes, si los muchachos tienen algunas imágenes más, pero esa es la finca del ingeniero Serrata. Esa es una planta pequeña. Creo que los plátanos también. Hay unas de plátano ya bien crecidos. Que están los plátanos. No sé si los muchachos la tienen ahí en la... No, esa es del doctor Castillo. Ok. Pero es agradable uno hacer una visita de campo a una finca bien cuidada, pero con una persona como el doctor Castillo, que tengo que distinguirle, porque la verdad que a la edad del doctor Castillo, que no es una edad, para cualquier persona que llegue a esa edad, dice, bueno, yo me voy a quedar tranquilo en mi casa, no voy a tratar de ir a producir agricultura tan incómodo, tan difícil, la mano de obra. El doctor Castillo no tiene mano de obra haitiana en sus parcelas, en su finca. Ahí todos los que trabajan son dominicanos, muy bien pagados todos y bien cuidados. Porque eso es lo que pasa en el campo dominicano, que muchos productores no quieren
pagar, asumir los costos altos, pero usted tiene una garantía de gente que tiene otra cultura a la de esa mano de obra haitiana, que es que usted no puede tener una mano de obra indocumentada en su casa trabajando, porque esto no es garantía para nadie. Entonces, por eso yo destaco esa cualidad productiva, vocacional del doctor Marino Vinicio Castillo, con su edad, son 90 años, sembrando su mata, sombreando su cacao, con caoba. Óiganme bien, ¿ustedes creen que es fácil usted sembrar un árbol que usted no le va a ver, tal vez cuando estén ya de corte? Porque imagínense, eso coge muchísimos años. La producción de caoba, para que un árbol de caoba, imagínense cuando hablan de caoba centenaria. Y eso que él tiene una caoba híbrida ya para sombrear el cacao. Pero ese es un árbol que necesita de muchos años para tener diríamos, un diámetro a la altura basal, o diríamos también un volumen comercial, un volumen económico. El árbol tiene que crecer, fortalecerse, anchar, y bueno, serán buenas piezas para futuros aserraderos, pero eso tiene muchos años por delante. Pero usted no puede ver, no se siembra con un horizonte cercano. El doctor Castillo diría, si yo no voy a ver esta caoba cuando esté productiva. No, ese no es el criterio. El criterio de país, el criterio de plantación, de hacienda o de finca o de producción, como usted le quiera llamar, pero un concepto económico, productivo, financiero, qué sé yo, con un horizonte a largo plazo, nada de cortoplacismo, porque si fuera por cortoplacismo, entonces hay que seguir sembrando batata, sembrar esas cosas que son productivas a 6 meses, o el plátano que a los 12 meses está en producción. Pero toda esa tecnología, además, la última tecnología que tiene el doctor Castillo es energizar toda la finca, todos los sistemas de bombeo y de iluminación con una planta solar que se está instalando allá, la cual va a producir alrededor de 75 kilovatios de energía para energizar todos los sistemas de bombeo de la finca y energizar la finca misma e iluminar también áreas que se van a iluminar en la finca. Entonces, esas parcelas, señores, van a tener energía garantizada del sol. Ustedes se imaginan los ahorros que tiene la finca precisamente con ese sistema de producción de energía sobre la base de acumulación por el sol. Miren, ahí está. Esa es una imagen de las instalaciones que se están haciendo para instalar ahí las placas solares que con 8 o 9 horas de luz diariamente tendría suficiente acumulación de energía para producir alrededor de 70 megavatios. Eso es un éxito, eso se llama estar al día con la tecnología y ser un productor de avanzada, ser un productor del mercado. Y yo felicito al doctor Marino Vinicio Castillo por haberme recibido en su finca y pasar un día maravilloso, precisamente como yo le he llamado, un día de nordesteando por el Cibao del nordeste, esa zona productiva y muy querida por Manuel Fermín. Felicito al doctor Castillo, felicito al ingeniero Serrata, porque realmente son dos dominicanos de avanzada en la producción agropecuaria. Bien, el doctor Leonel Fernández,
que ya ha demostrado que es un político de raza decente, porque usted puede ser un crítico de Leonel Fernández en todos los aspectos de su desempeño como político, como presidente de partido político, como presidente de la República. Luces, sombras, usted saca sus conclusiones, pero hay mucha gente que se descalificó criticando a Leonel Fernández. Uno que es un corrupto, otro, bueno, le criticaban sus obras, sus elevados. No, esos son unos hoyos. El metro, no, que se pueden hacer, qué sé yo, cuántos hospitales se pueden hacer. Entonces, aquellos críticos severísimos del metro, hoy piden el metro, piden metro. Fíjense lo contradictorio, piden metro. No, hay que ampliar el metro, no, más líneas de metro. Pero eran gente que eran obsesivos. Eran obsesivos con las críticas, pero así pasaba con Balaguer. Cuando Balaguer estaba haciendo la Churchill, la 27 de febrero, esa calle, eso eran críticas severísimas. Este hombre haciendo avenidas, jardines, los jardines de Babilonia, aquel parque Mirador, las críticas que se hicieron. Bueno, hoy honramos con nombres de buenos dominicanos, se honran esas obras que hizo Balaguer, que eran obras de lujuria, de relumbrón. Así pasó con Leonel Fernández, pero pasa con los buenos políticos y con los políticos de raza, pasan esas cosas, uno lo sabe. Pero Leonel Fernández, con un silencio, decíamos ayer, un silencio respetuoso, pero abrumador, ha seguido una política de ir reforzando o fortaleciendo la fuerza del pueblo, ese partido. Y mientras el PLD está, como se dice, manos arriba, y ha perdido, el partido de Juan Bosch perdió el encanto, perdió la categoría de ser un partido serio ya, porque se convirtió en un partido, como hemos dicho, laboral, danilista, un partido que sus siglas siguen siendo las mismas, pero sus objetivos han cambiado porque los que participan allí son gente que actúan como verdaderos peones, asalariados. Una peonada asalariada ahí de Danilo Medina en su tiempo, empleado, y que ahora le deben esa incondicionalidad, le deben esos favores, por cosas que yo decía de pensión. Leonel Fernández ha seguido en su trabajo y cosa rara que la gente se esté afiliando así tan temprano en un partido, pero ese partido sigue fortaleciéndose a la fuerza del pueblo. ¿Por qué traigo ese tema? Porque Leonel desarrollará agenda en Santiago. Señores, lo que dice ahí, ese trabajo, 3 días, Leonel Fernández no está jugando. Un político de raza, repito, que se vaya 3 días a Santiago, que es la segunda provincia del país, la más importante. 3 días a hacer política de verdad, a juramentar gente. ¿Gente de dónde? Del partido, del viejo partido de Juan Bosch, pero gente de otros partidos y gente que anda que no tiene partido. Es decir, es un político que no está dormido. Leonel Fernández está trabajando para fortalecer ese partido y hacerle una fuerza competidora en las próximas elecciones. No se duerman. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.